Hola, buenas tardes. Estamos aquí para presentar mi proyecto de investigación titulado Fortalecimiento de la comprensión lectora en ciencias naturales para estudiantes de grado 10º. Quien les habla, Lina María Cuartas Domínguez. Este proyecto estará dirigido por el magíster Fabián Alberto Quintero Taborda y es presentado en el programa de maestría en educación modalidad virtual. Hemos detectado o se ha detectado un problema en las competencias lectoras de los estudiantes que presentan un nivel demasiado bajo y esta es una competencia fundamental para la vida. Como lo dice Díaz Barriga, la lectura debe ser una actividad indispensable para el aprendizaje escolar, ya que los estudiantes adquieren, discuten y usan en las aulas de clase un cúmulo de información por medio de textos escritos. También Sole, Casani y colaboradores plantean que la lectura es un aprendizaje trascendental para la escolarización y el crecimiento intelectual del individuo. La UNESCO en el 2016 reafirma la importancia de la lectura para la vida y la formación de los individuos integralmente. Además, recalca que la lectura permite a las personas acceder al conocimiento y participar activamente en la sociedad. Colombia, en este índice, ha estado catalogado por las pruebas internacionales como PISA con bajos niveles de lectura. Nos encontramos por debajo del promedio de la OCDE, que es de 487 en lectura, y también por debajo de países de la región andina y el Caribe, como Chile, Uruguay, Costa Rica, México y Brasil, tanto en lectura como en ciencias naturales. En ciencias también nos encontramos por debajo del promedio de la OCDE, que es de 489, y de los países anteriormente descritos. Hablando ya de la comprensión lectora en ciencias naturales, encontramos que distintos autores reportan que los estudiantes presentan dificultad para leer comprensivamente textos científicos, evidenciando problemas al responder preguntas en las que se necesite hacer inferencias del texto. También aparecen que estas dificultades en la comprensión lectora se exacerban cuando los textos son científicos, pues el lenguaje específico dificulta que los estudiantes lleguen a entender completamente los textos. Maticel y colaboradores en 2013 evidencian además que algunos estudiantes anteponen sus concepciones o sus ideas previas, sus conocimientos previos a lo que dice textualmente el texto, lo que dificulta su comprensión. Como todos sabemos, el Instituto para la Evaluación y la Educación, IFEX, cataloga a las instituciones educativas según el índice total, que está conformado por los desempeños obtenidos en las pruebas saber. Nuestra institución, a partir del 2019, ha venido en un decrecimiento de este índice, lo que nos está alejando de la categoría B en la que nos encontramos. Como todas las áreas contribuyen a este índice, yo pienso mirar desde mi área fundamental, que es las ciencias naturales. Como se observa en la gráfica, el promedio de ciencias naturales ha estado por debajo de 50 a partir del 2019 y no repunta, como quien dice. Aunque si miramos la tabla en comparación con el ente territorial estamos un punto por encima, en comparación con el promedio colombiano en ciencias estamos un punto por debajo. Igual es preocupante porque los niveles de desempeño no llegan ni al 50% en el país. ¿Por qué creemos que la competencia lectora está afectando también estos desempeños en ciencias? Eh, Justamente en la prueba, las competencias evaluadas, la prueba no evalúa el saber científico como tal, evalúa competencias como son la explicación de fenómenos, el uso comprensivo del conocimiento científico y la indagación. Nuestra institución, bueno, perdón, los niveles de desempeño en los que clasifica la prueba para las ciencias naturales son 4 niveles. En nuestra institución obtuvimos 17% de nuestros estudiantes están en el nivel 1, que tienen un puntaje de 0 a 40. En el nivel 2 está el 58% de nuestra población y el 25% está en el nivel 3. No contamos con estudiantes en el nivel 4. En el nivel 1, los estudiantes deben reconocer información explícita que se presenta de manera ordenada en tablas gráficas con un lenguaje cotidiano y que se implica la lectura de una sola variable. Y todo esto se da a través de un medio escrito. Para nosotros esto podría ser comparado con la comprensión literal, con el nivel literal de la comprensión lectora. Mora en el 2020 habla de que un gran desafío para los educadores en ciencias es que los estudiantes de las diferentes disciplinas puedan comprender los conceptos latentes en el lenguaje simbólico, como son las tablas, las gráficas. Esto se dificulta mucho, entonces es un gran desafío para los docentes de ciencias poder hacer ese lenguaje técnico más asequible a los estudiantes.
El nivel 2. Allí el estudiante debe identificar patrones y características, relacionar esquemas con nociones básicas, establecer predicciones a partir de los datos presentados, lo mismo en lenguaje científico, tablas gráficas, esquemas, y también ordenar datos e información de estas gráficas o tablas. Para nosotros esto puede compararse con el nivel de comprensión lectora inferencial. Cárdenas y Guevara y también Vitola hablan de que al trabajar la comprensión lectora en el aula, podemos lograr mejorías en los niveles de comprensión lectora en textos científicos. Inclusive Cárdenas y Guevara en su investigación hacen la intervención con textos científicos y hacen la intervención con textos de literatura, y en los dos casos obtienen unos buenos resultados en mejorar el nivel de comprensión lectora literal e inferencial en los estudiantes en ciencias naturales. El nivel 3 ya habla de establecer relaciones, de interpretar gráficas, de establecer relaciones entre conceptos, leyes y teorías científicas, de diferenciar entre evidencias y conclusiones, de plantear hipótesis y de relacionar. Para nosotros esto podría verse como un nivel crítico intertextual, es decir, el estudiante entiende a cabalidad el texto. En mis prácticas educativas he encontrado que los estudiantes evidencian dificultades en reconocer variables en la información planteada en un enunciado y en extraer datos de la información suministrada. Por ejemplo, cuando se les plantean problemas sencillos donde explícitamente se les dice lo que ellos necesitan responder, no logran llegar a un resultado porque no entienden qué les están preguntando. O también presentan dificultades al seguir instrucciones cuando se dan por escrito. Por ejemplo, cuando se les da un informe de laboratorio, uno les da una receta o un paso a paso a seguir y no saben a qué llegar o simplemente no llegan. Por eso, la pregunta de investigación que nos atañe sería: ¿en qué medida contribuye una intervención en que se enfoque en trabajar los niveles literal e inferencial de la comprensión lectora, contextos de ciencia, tecnología y sociedad en el desempeño de ciencias naturales de los estudiantes de grado 11 en la institución educativa normal superior María Inmaculada? En nuestra justificación tenemos que la importancia de este proyecto pues es que hay una necesidad de fomentar la comprensión lectora en las aulas de clase, pues este es un instrumento necesario para la realización de nuevos aprendizajes. También está la de contribuir en la comprensión de los conceptos latentes en el lenguaje simbólico, es decir, vamos a mejorar el lenguaje científico. También promover en los estudiantes las habilidades para la vida como la lectura, pues es un medio para acceder al conocimiento y participar activamente en la sociedad. ¿Qué novedad presenta el proyecto? Que es implementar una estrategia que apunta a desarrollar habilidades comunicativas y a su vez privilegia la apropiación del lenguaje duro de las ciencias naturales. ¿Qué aportes a la comunidad tiene? Pues va a aportar el mejoramiento de los procesos de enseñanza de las ciencias naturales en la institución educativa, propiciará el fortalecimiento de los procesos de comprensión lectora en los estudiantes y un enriquecimiento en el lenguaje científico de los mismos. Para esto nos planteamos los siguientes objetivos. Como objetivo general tenemos evaluar la efectividad de la aplicación de estrategias de lectura para mejorar la comprensión de textos científicos en estudiantes de grado 11 en la Institución Educativa Normal Superior María Inmaculada de Caicedonia Valle. Entre los objetivos específicos tenemos identificar las principales dificultades que presentan los estudiantes de grado 11 de la institución educativa al leer textos científicos, evaluar el impacto de la implementación de estrategias de lectura efectivas en la comprensión de textos científicos por parte de los estudiantes de grado 11 de la institución educativa, analizar las percepciones de los estudiantes de grado 11 en la institución educativa sobre la importancia de la enseñanza de estrategias de lectura efectivas para la comprensión de textos científicos. Como marco teórico presentamos para la comprensión lectora, tomamos la visión de Casani, da que él habla de que aprender a leer requiere conocer las particularidades propias de cada comunidad, es decir, leer es una práctica cultural insertada en una comunidad particular que posee una historia, una tradición, unos hábitos y unas prácticas comunicativas especiales. En este caso estamos hablando de la comunidad científica que maneja un lenguaje especializado. También vamos a hablar o vamos a tratar la comprensión lectora desde el modelo de Kinsey y Van Dyck, donde toman en cuenta igualmente el contexto en el que se desenvuelve el lector, pues requiere que éste realice inferencias y reflexiones que son producto de sus experiencias pasadas y de la información adquirida. Pensando ya en la simbología de las ciencias y en entender ese lenguaje simbólico, hablamos de la semiótica de las ciencias naturales. Tomamos como referentes a Raymond Duval, que en 1995 hizo una postulación de los registros de representación semiótica para la investigación en didáctica de las matemáticas, hablando de la diversificación de los registros de representación semiótica y también de la coordinación entre diferentes registros. Duval también en 2017
habla de que cuando uno ha adquirido realmente un concepto determinado, es capaz de pasar o de transitar entre las diferentes representaciones semióticas. Es decir, si yo le doy una información a un estudiante en una tabla, él es capaz de representarme esa información también en una gráfica o al contrario. La semiótica de la ciencia, siguiendo con esto, también encontramos autores que concluyen que las dificultades al comprender textos científicos están relacionadas justamente con el cómo construyen y dan significado a los signos que aparecen en estos textos. También encontramos que que autores como Belupo y Carvalho nos hablan de que el uso coordinado de los lenguajes orales, escritos, visuales, gestuales y matemáticos son necesarios para promover una visión del fenómeno estudiado en ciencias naturales a través de esos lenguajes en conjunto para que haya una comprensión concreta de los fenómenos. Mora en el 2020, en su artículo de la semiótica en la enseñanza de la física, también indica que es primordial que el lenguaje primordial en las ciencias, además de las palabras, son las fórmulas matemáticas. Y como tienen muchísimos símbolos especiales, esto dificulta a veces que haya una comprensión particular de las leyes de la física, la química y la biología por parte de los estudiantes. Entonces, que hay que mejorar justamente esa interpretación de los símbolos. Por otro lado, pensando en las estrategias metodológicas de aula, eh, tenemos autores como Sole que proponen que hay que guiar al estudiante en ese proceso de lectura mediante estrategias de lectura que le enseñen cuál es el propósito para que él comprenda el texto y así poder crear lectores autónomos y capaces de relacionarse e interpretar de manera correcta el texto independientemente del tema. Gisper y Rivas en el 2010, así como Solveris en el 2011, también sugieren que para favorecer la comprensión lectora en textos de ciencias naturales se deben organizar las tareas relacionadas en lectura en 3 momentos, en prelectura, lectura y poslectura. Y en el 2019 varios estudios como los de Carson y colaboradores, Niemann y colaboradores, Hume y colaboradores, mencionan que el uso de estrategias de lectura efectivas es el método más práctico para mejorar la lectura de documentos científicos en el aula. Enseñarles estrategias como el subrayado y los resúmenes hacen que ellos aprendan a abordar estos textos científicos y puedan tener una mejor comprensión de los mismos. Para esta investigación planteamos el siguiente diseño metodológico. Vamos a tener una investigación de enfoque mixto explicativo secuencial cual de método de Explics, en el cual pues tiene mayor peso el enfoque cuantitativo. Nuestro método es cuasi experimental, pretest, tratamiento, posttest y posterior entrevista semiestructurada. La población y la muestra serían una población de 96 estudiantes del grado 10º de la Institución Educativa Normal Superior María Inmaculada de Caicedonia Valle. Tendríamos una muestra de 6 estudiantes de grado 11º en la Institución Educativa Normal Superior María Inmaculada, elegidos por el desempeño en el pretest y en el posttest. El procedimiento en la fase 1, para esta investigación planteamos 4 fases. En la fase 1 aplicaríamos el pretest para medir la comprensión en ciencias naturales, para medir la comprensión lectora en ciencias naturales de los estudiantes de grado 11º. En la fase 2 haríamos una implementación de las estrategias de lectura efectivas por medio de una unidad didáctica secuenciada en un tiempo. Ya tendríamos después de esto tendríamos la fase 3, que sería la aplicación del posttest para medir el nivel de la comprensión lectora de los estudiantes en ciencias naturales después de haber pasado por la intervención. Y en la fase 4 realizaríamos entrevistas para conocer las percepciones de los estudiantes después de aplicar la estrategia. Estas son algunas referencias. Muchísimas gracias.